4. Feire habló de inmediato, sin dejar espacio para confiar en mí. El miedo visceral por la seguridad de su familia la destripaba como un pescado recién sacado de la cubierta resbaladiza de un bote. Y de inmediato, yo era el culpable, sosteniendo el cuchillo. «No invadan», dijo, con la voz entrecortada. «No invadan, por favor». El nivel de desesperación al que había llegado, rogándome ya por la vida de sus hermanas y la suya, me apretó la garganta de puro temor. «¿Realmente me crees un monstruo, incluso después de todo lo que pasó?» Una afirmación, no una pregunta, pero Feire dio una respuesta que me dejó hecho polvo. «Por favor», y bajó aún más la voz. «Están indefensos, no tienen oportunidad. Yo no voy a invadir las tierras mortales». La interrumpí, incapaz de soportar otra palabra de su lengua, mientras la decepción me invadía. 3 meses juntos bajo esa roca. Durante 3 meses me vio torturarla cruelmente, exhibirla ante sus peores enemigos, burlarme de su amor y amenazar su vida si no se comprometía a un trato que no había necesitado para sobrevivir al final. Realmente había sido tan estúpido como para asumir que el dolor se le borraría con 10 minutos de gritos por ella, en el suelo de la sala del trono mientras el poder de Amaranta, mi poder, me derribaba. Mientras sangraba por ella y sollozaba cuando la atraía hacia mí, para evitar escuchar ese horrible sonido de huesos rompiéndose que resonaba en mis oídos. La ligereza que invadió a Feire cuando su mente comenzó a marearse y sintió que el mundo la soltaba, dejándola caer al miedo y la súplica a mis pies, fue mi condena. «Levanta ese escudo, mierda», gruñí, sin siquiera importarme que fuera duro. No quería sentir ni una maldita prueba más de parte de ella que confirmara que merecía ser el villano, a pesar de mi miserable y persistente esperanza. No ahora, al menos, no delante de ella. Pero lo único que Feire podía pensar era en sus hermanas viviendo desprotegidas e impotentes en esa mansión más allá del muro, y en lo cansada y débil que se sentía para poder hacer algo al respecto. Todavía no se veía como una guerrera, como un arma, tan poderosa y elegante como la noche ondulante, como yo la veía. Eso tenía que cambiar, de inmediato. «Escudo, ahora». Mi voz era firme, casi vacilante, y funcionó. Un vistazo fugaz a su cabeza, a su familia, que necesitaba que los salvara una vez más, y entonces no vi ni sentí nada de ella. Su escudo fue levantado. «Buena chica». «¿Pensaste que todo terminaba con Amaranta?», pregunté. Tamlin no dijo. Por supuesto, no había dicho nada. Maldije por dentro y me dispuse a preparar a Feire como se prepara a un soldado en el campo de batalla, con la muerte mirándola directamente a los ojos. Hace cientos de años, el rey de Hybern planea una campaña para reclamar el mundo que queda al sur del muro, dije. Amaranta fue un experimento, una prueba de 49 años, para ver la facilidad con que podía caer un territorio y la duración de esa toma de poder en manos de uno de sus comandantes. Y le había dado todas las respuestas brillantes y resplandecientes que anhelaba. En nuestra ignorancia ciega y confiada, habíamos caído como fichas de dominó, peones en el tablero de ajedrez, reemplazados por tierra y sangre, en lugar de reinas. ¿Va a atacar Prythian primero? Señalé el mapa que estaba entre nosotros sobre esa fría y plana piedra, y Feire siguió mi gesto, sus dedos moviéndose un poco en los extremos del mapa desplegado. Prythian, dije señalando el mapa, es lo único que queda entre el rey de Hybern y el continente. Quiere reclamar las tierras humanas aquí, tal vez tomar tierras inmortales también. Si alguien va a interceptar su flota de ataque antes de que llegue al continente, tenemos que ser nosotros. Feire no esperó ni un instante cuando terminé. Se sentó en una de las sillas a pocos metros de distancia y se dejó caer. Le temblaban las rodillas de forma terrible, tanto que me sorprendió un poco que hubiera logrado caminar la corta distancia que le tomó el viaje.
Pero la primera lección que aprende cualquier soldado en el campo de batalla es que, incluso cuando todo parece perdido y por más oscuro y traicionero que parezca, siempre hay lugar para un golpe. Y es mejor aprender esa lección rápidamente. El rey va a intentar sacar a Prythian de su camino con la mayor rapidez posible, y en algún momento del proceso va a derrumbar ese muro. Desde la silla, incluso con sus escudos perfectamente intactos, sentí que a Feyre se le helaba la sangre. Ya hay agujeros en él, aunque por suerte son lo bastante chicos como para no puedan pasar ejércitos enteros, no con suficiente rapidez. Lo que quieren es destruirlo por completo. Seguramente va a usar el pánico que genere eso para su beneficio. Feyre no levantó la vista cuando habló, con una respiración temblorosa que dudo siquiera que notara. Estaba perdida en su interior, comprendiendo la realidad que la envolvía, incluso para sí misma. ¿Cuándo va a atacar? Esa es la cuestión, y la razón por la que te traje aquí. Ante esto, Feyre levantó la mirada. No sé cuándo o dónde piensa atacar, no sé quiénes van a ser sus aliados. ¿Va a tener aliados en Prythian? Fue una auténtica conmoción, pero debajo de todo, la curiosidad de Feyre era un tesoro que seguía dándole vida a mi esperanza de que mis planes fueran alcanzables, incluso si habían sido arrancados de los mismos hilos de la locura. Cobardes, dije, asintiendo en respuesta que se agachan y se unen a él, en lugar de volver a pelear contra sus ejércitos. Tal como lo hicieron cuando Amarantha tomó el poder y la mitad de mi miserable corte se unió a ella. Mi propia corte perdió, condenada para siempre en las páginas de la historia al terror y al tormento. ¿Tú? Feyre me miró, insegura de si permitiría la pregunta. ¿Tú peleaste en la guerra? Qué pregunta tan sincera, y quizá la primera pregunta personal que se había molestado en hacerme. Por un momento me quedé sin palabras ante la idea de que yo le importara como para saber algo trivial sobre mi pasado en medio de un creciente desprecio por mí. O tal vez era simplemente su curiosidad la que se apoderaba de ella. De cualquier forma, permitiría esa invasión personal de inmediato. Que tomara de mí lo que quisiera, grande o pequeño, lo que quisiera. Asentí y me acerqué a la silla contigua donde estaba sentado, liberándome del peso del casco de general para que pudiera escuchar mi historia tal como era. En aquel entonces, yo también había sido solo un soldado, como ella ahora. Yo era joven, en nuestro sentido por lo menos, pero mi padre había enviado ayuda a la alianza de inmortales y humanos en el continente, y lo convencí de que me dejara liderar una legión de soldados. Me enviaron al sur, justo donde la pelea fue más dura. Tal vez por algún lejano instinto de mi pasado, miré el mapa en la pared y tracé la ruta que había tomado ese día, alejándome del hogar donde crecí, hacia el punto que aún marcaba la ciudad sureña donde había luchado. Imágenes, la mayoría violentas y horribles, desfilaron ante mis ojos. Me costó mucho no estremecerme. La matanza fue... No tengo interés en volver a ver una matanza de esa escala en toda mi vida. El silencio de Feyre, su disposición a aprender y escuchar, fue lo que me atrajo de nuevo y calmó la carnicería dentro de mí, lo suficiente como para regresar a verdades más simples, arraigadas en el aquí y ahora. Mi compañera y solté una risa baja y oscura para mí mismo, ella que, incluso sin proponérselo, podía calmar mi espíritu inquieto y errante, con nada más que su simple disposición a escuchar mi dolor sin apartarse. Pero no creo que el rey de Hybern vaya a empezar una guerra así, continué. No al principio. Es demasiado inteligente como para malgastar sus fuerzas aquí y darle al continente tiempo para prepararse mientras nosotros peleamos con él. Si hace un movimiento para destruir Prythian y acabar con el muro, lo va a hacer a través de la astucia, del engaño, para debilitarnos.
Amaranta fue la primera parte de ese plan. Ahora tenemos varios altos lores sin experiencia, cortes quebradas con altas sacerdotisas que dan vueltas alrededor del poder, como lobos alrededor de un cadáver, y un pueblo que sabe lo indefenso que puede llegar a sentirse. ¿Por qué me estás diciendo esto? La voz de Feire se había vuelto muy débil. Controlé mis rasgos hasta lograr la mayor neutralidad posible bajo el frío que convertía mi piel en piedra mientras la miraba fijamente antes de llegar a la cima de las verdades que necesitaba sacarle. Te lo digo por dos razones. Una, tú estás cerca de Tamlin. Esa frase por sí sola me supo a ceniza. Él tiene hombres, pero también tiene viejos lazos con Hybern. Él nunca ayudaría al rey, levanté una mano, tanto por la decepción de que pensara que yo asumiría eso de ella como por la gran posibilidad de que ella estuviera equivocada, independientemente de lo que yo pensara. Yo quiero saber si Tamlin está dispuesto a pelear con nosotros, si puede usar esas conexiones para nuestro beneficio. Como él y yo tenemos relaciones muy tensas, tú vas a tener el placer de ser nuestra mensajera. Él no me informa sobre esas cosas. Tal vez ya es tiempo de que lo haga. Tal vez ya es tiempo de que tú insistas. Nuestras miradas se dirigieron al mapa que colgaba en la pared. El pequeño pueblo marcado donde las hermanas de Feire estaban sentadas en territorio peligroso esperando. Feire no puso ninguna objeción. Una pequeña esperanza desesperada me invadía al pensar que se acercaría a su prometido. Confiaba en que al menos lo intentaría. ¿Y cuál es la otra razón? Observé a Feire, vi lo fuerte que era bajo su piel, que ya había perdido un toque de su pálido color tras noches vomitando. Era poderosa. Tan poderosa. Tú tienes un equipo de habilidades que yo necesito. Se dice por ahí que atrapaste a un Suriel. Los labios de Feire se crisparon y tuve la clara impresión de que quería poner los ojos en blanco, restarle importancia a la observación. No fue tan difícil. Lo intenté y fallé, 2 veces, pero ese es debate para otro día. Vi cómo atrapaste al Wyrm de Midgard como a un conejo. Y te veías condenadamente feroz, valiente y hermosa haciéndolo. Quise añadir lo suficiente como para hacerme sentir. Me quité el recuerdo de la cabeza. Ahora no. Necesito tu ayuda. Que uses esas habilidades tuyas para rastrear lo que estoy buscando. ¿Y qué es lo que buscas? Sea lo que sea, está ligado a la lectura, a lo de los escudos, supongo. Podría haberle contado entonces, sobre la guerra, sobre cómo terminó y quién la causó, el desastre que dejó a su paso, que bien podría arruinarnos a todos, sobre los objetos mágicos perdidos que causaron levantamientos y caos en todo Prythian y que en la mayoría de los casos terminaron en la muerte de más inmortales, mis inmortales, pero ella no es mi pareja, ella no es nada mío. Mi mente se retorcía añorando esas cuevas de oscuridad y desesperación donde solo tenía sombras por amigas. Lo vas a saber más tarde, dije simplemente, y Feire no protestó. Parecía acostumbrada a mi vaguedad, pero ella ya estaba en el siguiente argumento, buscando otra salida. Tiene que haber por lo menos una docena de cazadores y rastreadores con mayor experiencia y mayores habilidades que... Tal vez. Pero tú eres la única en la que confío. Feire parpadeó, momentáneamente aturdida de que confiara en ella. De verdad, podía ver que no quería creer que fuera real que sintiera eso por ella. De nuevo vi arder ante mis ojos 3 meses de tiempo perdido. Podría traicionarte, dijo lentamente y confundida por la frustración. Apenas tuviera ganas. Claro, pero no vas a hacerlo. Y lo creí, palabra por palabra, a pesar de su odio hacia mí. Era demasiado lista para dejar que el mundo se quemara por pequeñas diferencias y pecados personales. Y después está el asunto de tus poderes. Feire me fulminó con la mirada al instante, con una nueva forma de ira.
No tengo poderes. Ah, ¿no? La fuerza, la velocidad. Si no supiera lo que sé, diría que tú y Tamlin hacen un muy buen trabajo con eso de fingir que eres normal, que los poderes que estás mostrando no suelen ser, entre nuestra especie, las primeras señales de que el hijo de un alto lord podría convertirse en su heredero. No soy un alto lord. Un hecho en su mente, no una opinión, pero una mentira al fin y al cabo. Una alegría codiciosa y egoísta me invadió mientras las visiones cobraban forma, visiones que había tenido plantadas allí durante semanas desde que la vi en ese balcón y sentí que el vínculo entre nosotros me partía en dos. La profundidad con la que esas imágenes habían echado raíces en mi mente era tóxica y seductora, de las pocas que, una vez me permitía el placer inconmensurable de darles vida, apenas podía apartarme de ellas. Feyre arrodillada ante el trono, con la cabeza inclinada, nunca en sumisión, sino en preparación para la gloria y majestad venideras. No, pero te dimos la vida los 7, todos. Tu esencia misma está atada a nosotros, nació de nosotros. ¿Y si te dimos más de lo que pensábamos darte? Su vestido, una tela imponente y ondulante que se aferraba a su piel antes de desplegarse detrás de ella en espirales de sombras y humo, con poder goteando de sus poros. Y si pudieras estar a nuestro nivel, tú sola, una alta lady. El azul de sus ojos brillaba como diamantes y se extendía por los cielos. Nadie estaba por encima de ella para aplastarla nunca más, mientras la corona era colocada sobre su cabeza, y ella juraba las palabras que la unían a su corte para siempre. Una alta lady entre nosotros. No hay altas ladies, dijo Feyre de inmediato, pero demasiado tarde. La veía ahora, incluso sentada en la silla a mi lado. Ya veía el futuro que podría tener si lo deseara, si lo hubiera deseado con la sangre que le fue otorgada. De eso también vamos a hablar más tarde, dije, negando con la cabeza para descartar la ridícula idea de que ella se había resignado a su estado actual, como si jamás pudiera levantarse. Pero sí, Feyre, puede haber altas ladies, y tal vez tú no seas una de ellas, pero la corona tocaría su cabeza, y la noche eterna y triunfante brillaría en su cabello, su piel, cada pedazo de alma que poseía mientras la levantaba mano a mano y la proclamaba sagrada y eterna para que el mundo entero la viera. Mi pareja, mi todo, una vez, nada para mí y para Prythian, la salvadora que nos unió a todos, con poder y existencia infinitos, la clave no solo para nuestra supervivencia, sino también para nuestra vida. ¿Y si fueras algo parecido? ¿Y si fueras capaz de manejar el poder de 7 altos lores al mismo tiempo? ¿Y si fueras capaz de fundirte en la oscuridad, cambiar de forma o congelar una habitación entera, un ejército entero? Feyre no pronunció ni una sola palabra, pero lo vi en sus ojos. Ese escalofrío sigiloso que se instalaba en su corazón y le susurraba las posibilidades a las que quizás respondería con un leve destello de deseo sincero. Incluso esa breve promesa fue radiante de contemplar. ¿Entiendes lo que podría significar eso en una guerra cercana? ¿Entiendes que podría destruirte si no aprendieras a controlarlo? 1. Deja de hacer esas preguntas retóricas, dijo Feyre, saliendo de su silenciosa contemplación. 2. No sabemos si tengo estos poderes. Sí que los tienes, pero tienes que empezar a dominarlos, a aprender lo que heredaste de nosotros. Y supongo que tú eres el que va a enseñarme, ¿verdad? ¿Leer y usar el escudo no es suficiente? Mientras vengas conmigo a cazar lo que busco, sí. Ella negó con la cabeza, divertida y ofendida a partes iguales, pero yo no me avergonzaba. Trabaja conmigo, úsame, sálvame y a Prythian. Había esperado 3 largos meses para ofrecerle ese puesto. Y por supuesto, todo volvía a estrellarse contra esa mentalidad suya tan aterradora.
esa que me perseguiría hasta los confines de la tierra, si no acababa matándome antes. Tamlin no va a permitirlo. Tamlin no es tu guardián, y tú lo sabes. Él es mi alto lord. Yo soy solamente una entre sus súbditos. Tú no eres súbdito de nadie. El poder emanaba de mi cuerpo en densas sombras negras que proyectaban la amenaza de unas alas a mi espalda. No se las había mostrado desde que había huido de la montaña, pero cuando se trataba de Tamlin y su férreo control sobre el libre albedrío de Feyre, era difícil no soltarlo por completo. Lo voy a decir una vez, una sola, dije con un ronroneo mortal, tan significativo para ese idiota que enjauló a mi compañera como para Feyre, a quien dejé atrás en su asiento mientras me dirigía al mapa de la pared. Puedes ser un peón, la recompensa de alguien, y pasar el resto de tu vida inmortal inclinándote, arrastrándote y fingiendo que eres menos que él, que Iante, que cualquiera de nosotros. Si quieres elegir ese camino, de acuerdo. Una vergüenza, pero la decisión es tuya. Era más que una pena en realidad, pero nadie le había dado a Feyre la opción de hacer otra cosa, así que, en lugar de ser acusado de hacerle lo mismo, le di la libertad de elegir sin importar lo que significara para mí. Tenía que hacerlo. Y me estaba matando tener que hacerlo. Pero yo te conozco, más de lo que crees, supongo. Por el caldero, mucho más. Un destello de manos en un bosque, en una habitación tenuemente iluminada y manchada de pintura, o persiguiendo el fuego en una noche oscura de primavera. Todo esto destelló ante mis ojos. La cazadora, la artista, la aventurera. Había perdido todas esas cosas magníficas. Y no me creo ni por un minuto que quieras ser un trofeo bonito para alguien que se sentó sobre su propio culo y no hizo nada durante casi 50 años, y después se sentó sobre su culo y no hizo nada mientras te partían en pedazos. Basta. O tienes otra opción. Eres capaz de manejar cualquier poder que te hayamos dado y hacer que sirva. Puedes tener un rol en esta guerra, porque la guerra va a llegar de una forma u otra, y no trates de engañarte pensando cualquiera de los. Fae se va a preocupar por tu familia del otro lado del muro. Sus propios territorios van a ser el escenario de una carnicería. ¿Quieres salvar el reino de los mortales? Me giré y vi a Feyre mirando el mapa, justo el alfiler que condenaba a su familia al infierno. Entonces conviértete en alguien a quien Prythian escuche. Conviértete en alguien vital para nosotros. Conviértete en un arma. Porque tal vez llegue el día en que solamente estés tú, Feyre, entre el rey de Hybern y tu familia humana. Y en ese momento no vas a querer no estar preparada. Estaba completamente quieta. Un silencio sobrenatural, pero por dentro podía oír su cuerpo rugir, su respiración llegar a ella por la más mínima necesidad. Piénsalo, tómate la semana, pregúntale a Tamlin si te permite dormir mejor, a ver qué tiene que decir la encantadora Iante. Pero es tu decisión, tuya, de nadie más. Ni siquiera fue difícil decirlo, porque ya estaba harto de jugar. No vi a Feyre el resto de la semana. Me propuse no hacerlo. No fue hasta la mañana antes de que terminara su semana y tuviera que llevármela de vuelta. La ansiedad por esa partida me revolvía las entrañas con niveles inquietantes de destrucción. Si no tenía cuidado, pronto quedaría completamente desquiciado, y ese era un riesgo que no podía correr. Le había ofrecido una alianza, algo que esperaba que ella considerara un punto intermedio neutral, donde pudiéramos unirnos, sin que el trato nos obligara a hacerlo eventualmente, y unir nuestros considerables poderes. Tamlin incluido. No existía el perdón entre él y yo. Nunca lo habría. Pero teníamos algo en común que hacía que una alianza no solo fuera plausible, sino imperativa. Ambos amábamos a Feyre, entrañable, y posiblemente hasta la muerte. Había sangre y odio entre nosotros, pero ahora la guerra destrozaba. Astnandareso.
Siempre supe que Feire se negaría a trabajar conmigo a solas, así que le pedí una gran carga, una más que se sumaba a la pila que puse sobre sus hombros en cuanto la conocí en Calan Mai. Llenar el vacío entre su gran amor y yo, el que quedó en lugar de nuestra enemistad, ese que la guerra se encargaría de borrar. Le había pedido que lo pensara, que se tomara la semana a solas con su trabajo y sus pensamientos. No iba a perturbarla ni me permitiría añadir más leña al fuego que pudiera incitarla a negarse. Incluso después de llevarla de regreso, existía una abrumadora posibilidad de que aún así dijera que no, que las cicatrices entre nosotros fueran demasiado profundas para sanar, y que yo terminara más expuesto de lo que estaba dispuesto a aceptar. Pero tenía que intentarlo, así que la dejé estar y me entregué a mi trabajo en el proceso. La semana transcurrió lentamente. Dejé a Mor en los confines del palacio por si Feire pedía compañía. Podría haberla oído llamarme incluso desde otra corte si hubiera tirado con suficiente fuerza, aunque sinceramente a cada instante dudaba que alguna vez quisiera mi compañía. Pero Feire nunca llamó, y sus pesadillas nunca consumieron tan horriblemente como para que no se despertara por su propia voluntad y volviera a dormirse. No fue sino hasta esa mañana, antes de que partiera, que por fin la volví a ver. Siempre, antes de que se sentara en la mesa de estudio, revisaba el trabajo del día sin demorarme lo suficiente como para que me viera. «Azriel querría saber eso», dijo Mor, recostada en el sofá que descansaba plácidamente en la brisa fresca que flotaba en el interior desde el amplio balcón abierto por el que yo iba y veía. Las cortinas de gasa se mecían con suavidad al compás del viento que traía consigo el aroma puro de las montañas nevadas. Ese aroma suyo, Feire, me hizo cosquillas en la nariz. Un nítido toque de lilas y peras, con un toque de acrílico acechando justo detrás. Probablemente de sus muchas pinturas de antaño flotaba en el aire, pero bien podría haber estado a centímetros de mí. El aroma era tan potente que me llegaba a la sangre. Sí, Azriel querría saber. Sobre Keir, sobre los rumores en la ciudad tallada, sobre los rumores de secretos y traiciones, sobre todo. Azriel que lo sabía todo, incluso qué cené por última vez y a qué hora me desperté. Mi hermano lo sabía todo, y con razón. Pero ahora mismo, con la guerra creciendo por un lado y mi pareja decayendo por el otro, no me importaba ni lo más mínimo Azriel. Azriel se puede ir a la mierda, dije con un mordisco que me cortaba las palabras. Feire se marchaba pronto, y, de todos modos, seguramente ya lo sabe. La última vez jugamos, respondió Mor, intentando mantener la calma. Sabía de dónde provenía mi nerviosismo, por ambas partes. Y perdimos, por mucho. No podemos hacer eso de nuevo. Deberías estar trabajando. Te di el control por una razón, ya lo sabes. No oí a Morrigan decir nada, y al percibir el olor de Feire, me di cuenta de que mi prima la había visto. Quería mirar a Feire y sentir esperanza, aunque fuera por una vez, un indicio de que todo estaría bien. Pero Feire me miró con su propio escepticismo y duda. Di lo que viniste a decir, Mor. Morrigan no me ofreció nada de su optimismo habitual, solo ese tono frío y majestuoso que le ganaba lealtades en todas las cortes y sangre en todos los campos de batalla del mundo. Hubo otro ataque en un templo de Cesere. Casi todas las sacerdotisas murieron y los atacantes saquearon el tesoro. Mi sangre se convirtió en aceite en mis venas, las palabras de Mor, la cerilla que las incendiaría. Y cuando le exigí respuestas, la única palabra que salió de mis labios no fue una simple brasa, sino una imponente columna de humo, fuego y destrucción que ardía hacia los cielos. ¿Quién? No sabemos, respondió Mor sin alzar la voz. Las mismas huellas que la última vez. Un grupo chico, cuerpos que mostraban señales de heridas de hojas filosas y largas,
y ninguna señal sobre la zona de origen del grupo, ni sobre la forma en que desaparecieron. Ningún sobreviviente. Ni siquiera encontraron los cuerpos hasta un día más tarde, cuando llegó un grupo de peregrinos. Todo lo que oí antes de que la oscuridad se apoderara de mí fue el chillido agrietado de sorpresa y repulsión de Feire. Hybern lo había hecho. Ni siquiera había tomado prisioneros ni rehenes, nada más que una carnicería sin fin en su afán por conquistar el mundo. Ya lo había hecho varias veces, yendo de templo en templo, y no solo desde la muerte de Amaranta. Cuando regresé de su corte, Adriel me dio una lista kilométrica de diferentes templos y ciudades sagradas que habían sido quemadas, cuevas ocultas e islas devastadas que ningún hombre ni inmortal había encontrado, ni se había atrevido a perturbar, salvo por un intrépido sin límites, cantor de sombras y un sanguinario loco bastardo del este. Durante largos instantes me sumergí en la densa negrura de la noche, la oscuridad que desgarra y duele, antes de que la piel de mi espalda se rasgara sin dolor en 2 limpias hendiduras y por primera vez en toda la semana di forma a esas grandes alas membranosas que me llevaron por el cielo, y sentí como si una pieza faltante del rompecabezas hubiera regresado a mí, aunque faltaran otras piezas. Las alas me anclaron a la tierra con un propósito. Eché un vistazo desde ese balcón contemplando los tejados salpicados de colores suaves, terrazas cubiertas de enredaderas y pequeños jardines ocultos entre los niveles de la ciudad, y supe lo que necesitaba, algo que nada ni nadie podría darme jamás. ¿Qué dijo Adriel sobre el asunto?, pregunté, sabiendo que probablemente él era quien había dado la noticia. Está furioso, respondió Mor mientras Feire escuchaba en silencio. Me alegré de que estuviera aquí, de oír cómo las pruebas daban peso a los argumentos que le había presentado a principios de semana. Cassian, todavía más. Está convencido de que es una de las bandas de guerra, los ilirios que están fuera de control, que quieren ganar más territorio. Hay que pensarlo, dije, aunque no fuera del todo cierto. En los últimos años, algunos clanes ilirios se inclinaron con alegría frente a Amaranta. Tratar de expandir sus fronteras podría ser la forma que tienen de probar los límites, ver cuánto pueden empujarme y salirse con la suya. Mor se levantó y le lanzó una mirada de disculpa a Feire, antes de volverse hacia mí. Cassian y Ad están esperando tus órdenes en el lugar de siempre. Observé las nubes rodar sobre las cumbres montañosas, en grandes masas tronadoras, perseguidas por el viento, y yo también anhelaba ir tras ellas. Lo necesitaba. Sería más fácil transportarse, concluyó Mor, siguiendo mi mirada. Dile a esos hijos de puta que voy a estar ahí en unas horas, dije. Mor no se molestó en discutir. Mi prima desapareció, y sabía que la encontraría esta noche esperándonos a los 3 en Velaris, al regresar de las ruinas de Césare, y posiblemente también de las montañas ilirias, si realmente era necesario, como sospechaba Cassian. Aunque sabía que Hybern estaba detrás del templo, los ilirios estaban inquietos. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo desaparece? La suave voz de Feire rebosaba de esa maravillosa curiosidad que tanto me encantaba oír. Mi alma se aquietó, pero sabía que con solo mirarla podría desmoronarme ante la idea del mañana que prometían sus ojos. ¿Transportarse?, dije, encontrando las palabras fáciles para mí. Imagínalo como 2 puntos diferentes en una tela. Uno es el lugar donde estás. El otro, allá lejos en la tela, es el lugar al que quieres ir. Transportarse es como plegar la tela para que esos 2 puntos queden uno junto al otro. La magia es la que dobla el mundo. Lo único que hacemos nosotros es dar un paso para llegar de un lugar al otro. A veces es un paso largo y se siente la tela oscura del mundo cuando se pasa. Uno más corto, digamos de un lado de la habitación al otro, apenas si se registra. Es un don raro y muy útil. Solamente lo hacen los Fae más fuertes. Cuanto más poderoso eres,
tanto más lejos eres capaz de saltar entre dos lugares. Y entonces, a pesar de los tecnicismos y la ansiedad que se entrelazaba entre nosotros, a pesar de todo, Feire me ofreció esa compasión infinita y brillante que daba tan libremente a todos los que acudían a ella, una rara joya que atesoré en ese desgarrador momento de consternación. «Lamento lo del templo», dijo con suavidad y las sacerdotisas. Cuando me giré para mirarla, no había desagrado ni resistencia, solo una comprensión compartida de la pérdida y de algo roto. «De todas formas, va a haber muchas otras muertes», y muy pronto contesté. ¿Qué son las bandas de guerra de ilirios? Mi frustración abierta con los imbéciles de mi juventud ocultaba mi diversión ante cómo ella intentaba distraerme del dolor, casi como si... «Hijos de puta arrogantes, eso es lo que son». Mis alas se desplegaron rígidamente tras mí bajo la luz del sol, como si tomaran mi respuesta como una ofensa personal contra su herencia. «Los ilirios son una raza de guerreros, viven dentro de mis tierras, y generalmente son una mierda y un problema. ¿Algunos apoyaron a Amaranta? Algunos, pero los míos y yo disfrutamos mucho de cazarlos y atraparlos en estos últimos meses. Disfrutamos mucho de acabar con ellos. Y lo hicimos. Fue suficiente para mantener a Azriel y Cassian alejados del verdadero rastro de la guerra que se avecinaba, y me proporcionó una grata distracción mientras los tres nos ocupábamos de los problemas incontrolables en esas malditas montañas que necesitaban atención de todos modos. «Por eso no estuviste aquí. ¿Estabas ocupado con eso?» Una parte de mí quería leer eso, atreverse a desear que ella preguntara, porque le gustaba la idea de que me hubieran obligado a alejarme de ella, en lugar de haberlo elegido. Pero no podría haber estado más lejos de la verdad. Mañana, sin embargo, mañana me vería obligado a alejarme de ella, me gustara o no. Estuve ocupado manteniéndome alejado de ti, no fuera a ahogarme y no poder volver nunca más. Estaba ocupado en muchas cosas. No me despedí antes de saltar de aquella cornisa y volar a través de la espesa tormenta que se aproximaba para unirme a mis hermanos en el frío de las estepas ilirias. El templo resultó ser un desastre. Había esperado destrucción, sí, pero no esa clase de brutalidad. Tanto que no les di el gusto a Azriel y Cassian de ir a cazar posibles culpables en nuestro vuelo de regreso al campamento, no porque no lo merecieran, sino porque la furia los habría consumido. Y necesitábamos estrategia, no venganza ciega. Aterrizamos en plena noche mientras las nubes de tormenta se posaban sobre las montañas, cubriéndolas con capas de nieve fresca. Las columnas sagradas de mármol blanco habían sido reducidas a escombros ennegrecidos, esparcidos como huesos rotos. Los vestigios de lo que alguna vez habían sido paredes, ahora marcadas de hollín. Y los cuerpos, por la madre, los cuerpos, esparcidos entre la piedra y la tierra como si no fueran más que hierba silvestre, sacerdotisas, peregrinos, niños, indefensos, acribillados, mutilados, abandonados a la intemperie como si sus vidas no hubiesen tenido el más mínimo valor. Pasamos media hora hablando de las ruinas que habíamos encontrado, de los cuerpos esparcidos por la tierra y la piedra como hierbas pisoteadas. Había sangre por todas partes. Cualquiera que fuera el premio que buscaban los saqueadores, lo habían encontrado y no habían dejado piedras sin tocar. Todo en el templo había quedado irreconocible. Me quemó el alma ver algo tan sagrado para los reinos y el corazón norteño de mi corte hecho pedazos. Volamos de regreso al campamento ilirio bajo la tormenta con la nieve cayendo sobre nuestras alas, como recordatorio de las cenizas del templo. Mis hermanos querían que me quedara a pasar la noche en la cabaña, o al menos que regresara al palacio para evitar la tormenta sobre las tierras ilirias. Incluso Cassian echó un vistazo por la ventana con recelo cuando empezó a llover intensamente afuera, golpeando la piedra con furia, mientras los truenos retumbaban a lo lejos.
El viento aulló con fiereza. La puerta principal se abrió de golpe, sin que yo siquiera tocara el pomo. Pero Feire, 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 Feire. Ella estaba esperando y ya se iba. Volé toda la noche para llegar hasta ella. No era tan estúpido como para pensar que no podía trasladarme si el viento y los elementos se volvían demasiado para mí, pero para cuando llegué a las montañas exteriores del territorio ilirio, la mayor parte de la tormenta había pasado. Me pregunté si el templo sería lavado, limpiado por la mañana, por la dirección en que se desplazaban las nubes, cada vez más al norte. Y durante todo el tiempo que volé, fue un esfuerzo no pensar en lo que venía, a lo que estaba volando cuando regresara, a las miradas de disgusto, a los comentarios mordaces, y 1.000.000 de preguntas sobre qué sucedería en las próximas 3 semanas mientras esperaba para volver a verla. Era tan valiente, tan hermosa, pero Tamlin la tenía a su merced cada segundo. No había un solo pensamiento en su cabeza que no pasara primero por la inspección de él antes de que ella lo dejara salir de sus labios. No hacía falta preguntarle si la amaría, si la cuidaría, si le daría lo básico para sobrevivir. Pero ahora solo me preguntaba cómo ella respondería. ¿Acaso lo que le ofrecía sería suficiente para que viviera? Muy por debajo de mí, el palacio de la luna brillaba con tonos plateados y perlados bajo la luz del amanecer, una joya tallada en la montaña. La nieve sobre sus tejados y las terrazas relucía como escarcha. Mis alas se agitaron en mi espalda, replegándose contra los músculos que se tensaban bajo mi camisa abierta y arrugada. Y caí. Me dejé caer en picada tan lejos y tan fuerte, con una sensación de vacío que me recorrió el cuerpo, que cuando mis alas se desplegaron de golpe para evitar que me estrellara contra el acantilado rocoso, creí que casi se romperían por el impacto. En silencio, me deslicé hacia el ventanal abierto desde el que Feire me había visto caer horas antes, y me dejé caer con fuerza en una de las sillas. Las horas restantes transcurrían silenciosamente mientras contemplaba mi corte. El licor que había pedido, que era lo último que alguien debería haber estado tomando para desayunar, no aliviaba en absoluto el dolor sordo que me latía en el pecho, esa depresión miserable y gélida que me hundía. Aún llevaba la ropa húmeda y fría tras la tormenta, pegándose en algunos lugares, rígida en otros. Parecía acentuar esa depresión miserable y gélida que me hundía. Por primera vez, no era tan ingenuo como para pensar que podríamos separarnos amistosamente como lo habíamos hecho en la corte de Amaranta. Por primera vez, no esperaba que una pequeña parte de mí fuera vista como un enemigo, o que hubiera encontrado algo en su tiempo aquí, por lo que valiera la pena regresar. Los pies de Feire se arrastraban suavemente sobre el suelo de mármol. La escuché desde su habitación. «Ya pasó una semana», dijo con una exigencia atrevida, sin vacilar. «Llévame a casa». Mi taza fue directa a mis labios para un largo sorbo. «Buenos días, Feire. Llévame a casa». Debajo de mi piel, de mis músculos, sentí que mis huesos se astillaban con fragmentos de vidrio arañando contra ellos. Feire llevaba un conjunto de ropa verde azulado y dorado, similar al que había usado toda la semana. Se veía como en casa, aunque no se sintiera así. El color realzaba el azul de sus ojos, con el sol de la mañana filtrándose por los ventanales abiertos, bailando sobre su piel y jugando con los puños dorados de sus muñecas y tobillos. Estaba deslumbrante. «Ella no es nada mío. Ese color te queda bien. ¿Quieres que te lo pida por favor? ¿Es eso?» Su ceño fruncido fue lo que me hizo reaccionar. «Quiero que me hables como a una persona. Empieza con buenos días y veamos a dónde nos lleva eso». «Buenos días». Era la despedida más obvia y despectiva que había escuchado en mi vida. Sonreí, no tenía otra forma de lidiar con eso, y Feire se enfureció. «Bien. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias de tu partida?» Feire se quedó rígida como si no hubiera pensado en las cosas malas,
que podría aguardarle en los campos floridos de la primavera. Pero yo sí. Había pensado en casi todo lo relacionado con Feire mientras volaba a casa, en el peligro en el que se encontraba, en la lucha que ella desató dentro de sí misma para mantener a salvo aquello que amaba y a quienes amaba, en el brillo en sus ojos cuando me insultó y que hizo que todo su rostro se iluminara, incluso si había nacido de la ira, en la forma en que su cabello jugaba contra su cuello y sus dedos nadaban suavemente sobre su piel cuando se colocaba un mechón detrás de la oreja, en las innumerables pecas en su cara. «No es problema tuyo», replicó. «Correcto. Seguramente lo vas a ignorar de todos modos. Lo vas a barrer bajo la alfombra, como haces con todo lo demás». «Nadie te pidió tu opinión, Rhysand». «¿Rhysand?» Se me salió una risita. Alguna vez había dicho delante de ella que solo mis enemigos me llamaban Rhysand. Me pregunté si lo recordaba o si era solo mi desafortunada vida bajo el caldero lo que la había hecho decirlo. «Te doy una semana de lujo y me llamas Rhysand. Yo no pedí estar aquí, no pedí que me dieras esta semana. Y, sin embargo, mírate, hay algo de color en esa cara, y las marcas que tenías debajo de los ojos, no, casi no las veo. A propósito, tu escudo mental es maravilloso. Mírate como yo te miro, mírate y contempla el brillo, te lo ruego». Feire me miró con una grieta en los ojos, como si pudiera leer los pensamientos que guardaba como oro. «Por favor, llévame a casa». Me encogí de hombros para ocultar el dolor inconmensurable que sentía dentro de mí mientras me levantaba. «La estás devolviendo, de vuelta a esa bestia. La exhibirán, la mimarán y la criarán para el matadero. Le voy a decir a Mor que te despediste». Casi no la vi en toda la semana. Ella estaba esperando una invitación. No quería molestarte. Ojalá me hiciera a mí esa cortesía. Y era cierto. Mor había mantenido una distancia prudencial toda la semana, pero nunca estaba a más de unas puertas de Feire, donde quiera que decidiera residir cada día al despertarse y asistir a sus lecciones. Mor se quejaba de su aislamiento todas las noches durante la cena, entre la política y los capullos ilirios a nuestras espaldas. «Nadie me lo dijo», respondió Feire, aunque parecía un poco abatida. «No preguntaste, ¿y para qué molestarte? Mejor sentirse muy mal y estar sola». Di un paso al frente mientras la mirada de Feire me recorría. Nunca me había visto tan despeinado, incluso en la montaña quizá, y dudaba que tuviera idea de por qué. Le supliqué una última vez. «¿Pensaste en mi oferta? Te contesto el mes que viene. Más de lo que esperaba, más de lo que merecía. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir». Tragué saliva con fuerza. «No soy tu enemigo». Feire me miró fijamente con una determinación férrea. «Ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir. Eres enemigo de Tamlin, así que supongo que eso te convierte en mi enemigo también». «¿En serio?» Nos acercábamos más el uno al otro con cada palabra. «Libérame del trato y veamos». «No puedo hacer eso». «No puedes o no quieres». «Ambos». Extendí la mano. «¿Vamos?» Apenas un instante después de que tomara mi mano, con su entusiasmo deslizándose entre escudos agrietados que no tenía ganas de reprender, fuimos engullidos por la oscuridad, transportados por el tejido del mundo hacia los brillantes y soleados días de la primavera. Feire me buscó a través de la turbulencia, y aunque fue tan doloroso para ella aferrarse a mí como lo fue cuando la transporté por primera vez, saboreé esos breves momentos abrazándola, los únicos toques que podía tener de ella. Salió disparada en cuanto aterrizamos en esas pequeñas losas perfectas, rodeadas de hectáreas perfectamente cuidadas. Los pájaros cantaban en las ramas del enorme roble que se alzaba sobre nosotros. Ese prado podría haber sido encantador alguna vez. Pero agarré la muñeca de Feire antes de que se alejara un paso más. Mi pulgar la rozó mientras Feire me miraba con una confusión que amenazaba con desbordarse si no la soltaba pronto.
Eché un vistazo a la mansión. Luego volví a mi compañera y a todo aquello a lo que la estaba entregando. Ella no es nada mío. Buena suerte, dije. Sácame los dedos de encima, replicó casi con un gruñido. Me reí entre dientes ante ese furor que solo yo parecía despertar en ella, y me dejé llevar. Te veo el mes que viene. Y con eso la dejé estar y me encontré una vez más envuelto en nubes de oscuridad, viento y humo, hasta que caí del cielo y volé libre sobre mi ciudad, mi hogar. Velaris. C.